Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Nos encontramos ya en el segmento de entrevista. Como lo he anticipado, este miércoles 13 de septiembre está conmigo Carlos Flores, representante de la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia, ASGOJU. Y con Carlos vamos a hablar de la campaña No Más AFP. Carlos, bienvenido. Qué gusto volver a encontrarnos. Mucho gusto, Carlos. Mucho gusto, amigos y amigas. Es un placer poder compartir con ustedes sobre este tema. Gracias a ti, Carlos, por tomar la invitación y estar con nosotros esta mediodía. Me gustaría que iniciemos con esto. ASGOJU hace unas semanas presentó ante la Asamblea Legislativa una pieza de correspondencia vinculada al tema del sistema de pensiones, en donde ustedes tienen una propuesta de un sistema de pensiones de carácter público. Pero me gustaría, Carlos, que nos comentes en qué consiste esta pieza de correspondencia y si ustedes le han llevado seguimiento, qué ha pasado dentro de la dinámica de la Asamblea Legislativa ante esta petición que ustedes hicieron hace algunas semanas. Bueno, primero quizás contextualizar y decir que esta iniciativa surge en el seno de un espacio de organizaciones en los que estamos revisando cómo la discusión sobre la reforma de pensiones no está tocando temas medulares. Es decir, hoy por hoy se está planteando hacer reformas dentro del mismo sistema privado, reformas que darían un poco de respiro a las finanzas del Estado y que afectarían un poquito más a los trabajadores y trabajadoras, sin tocar el sentido o la génesis del problema de las pensiones, que es la privatización que se desarrolló en la década de los 90, 96, 98, proceso de privatización. Nosotros consideramos que este proceso se desarrolló de manera bastante engañosa, se hizo haciendo una crítica al modelo de reparto solidario que era el que funcionaba, donde el ISS y el INPEP era el que gestionaba las pensiones, recogía los fondos de los trabajadores cotizantes y de esto repartía y hacía los pagos respectivos a la población que estaba pensionada en ese momento. La crítica seria es que ese sistema estaba en quiebra. Sí. La crítica era que dentro de unos años los pensionados la cantidad de pensionados iba a ser mayor que la cantidad de cotizantes. En ese momento habían 6 cotizantes por un pensionado y esa relación permitía tener reservas técnicas de más o menos 338 millones de dólares entre el ISS y el INPEP. Sobre estos datos que se ha comprobado que no eran del todo ciertos y hay bastante información que es falsa de lo que planteaban, sobre esto se montó la privatización. Incluso se hicieron proyecciones diciendo que las reservas técnicas del seguro y del INPEP iban a alcanzar hasta el año 2009. Okay. ¿Ah? Eso fue falso y las reservas técnicas se habían terminado en el año 2001. Hay un aspecto, Carlos, que me gustaría que sigamos discutiendo a raíz de este contexto que tú nos estás ofreciendo, pero antes me gustaría realizar una pausa y regresar en instantes. Volvemos en instantes. Gracias por continuar junto a nosotros. Seguimos platicando con Carlos Flores, representante de la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia. Hablamos de la campaña No Más AFP. Carlos, nos comentabas tú, nos daba un contexto de por qué la necesidad de configurar un sistema público de pensiones, dado las decisiones que se tomaron hace 20, 25 años y el impacto que esto ha tenido. Y esto conlleva, Carlos, a un posicionamiento de las organizaciones sociales. También han existido propuestas del sector sindical, del sector de los trabajadores, en función de hacer una modificación a cómo está configurado el sistema de pensiones en este momento, y nos lleva y nos permite aterrizar en este punto. ASGOJU tiene una propuesta que la ha presentado a la Asamblea Legislativa. Comentanos un poco sobre esto y para hilar un poco con la idea que nos venías mencionando del contexto. Bueno, lo que decía es que estas reservas técnicas se planteaba que llegaban y se terminaban en el año 2009, cosa que no fue cierto. En el año 2001 no tenían más reservas estas instituciones y fue necesario, y esto lo hizo el gobierno del expresidente Francisco Flores, emitir bonos por la cantidad de 611 millones de dólares entre 2001 y 2004 para comenzar a pagar las pensiones que ya era necesario a partir de no tener más reservas.
el expresidente Saca continuó con la política de emisión de bonos, alcanzando también 600 millones de dólares entre 2004 y 2006. Y en 2006 se crea, ante la imposibilidad de seguir emitiendo bonos, porque no habían condiciones en la Asamblea, se creó esta figura del Fondo de Obligaciones Previsionales, que era una especie de regresar al sistema de reparto, solo que esta vez no es solidario. Porque, ¿qué significa el Fondo de Obligaciones Previsionales? Significa que el gobierno recibe fondos de los cotizantes y con esos fondos paga las pensiones. ¿Ah? Entonces, ¿qué significa? Que seguimos con un modelo de reparto, solo que esta vez tenemos que tener de intermediarios a las AFPs. Sí. Intermediarios porque tenemos que pagar el porcentaje que se le paga por administración e intermediarios porque hay que pagarles intereses. ¿Ah? Entonces, estamos perdiendo como sociedad en dos ocasiones. Perdemos lo que ahora son 1.490 millones de dólares que han cobrado las AFPs y las empresas aseguradoras en concepto de administración y la gran cantidad de intereses que estamos pagando. Además de que tenemos a este momento, solo del FOP, tenemos acumulado más de 5.400 millones de dólares en deuda. ¿Ah? Es decir, todo lo que antes se hacía con el ISS y el INPEP, cobrando y administrando las cotizaciones de los trabajadores, ahora lo siguen haciendo, solo que esto nos está generando una deuda a los salvadoreños y salvadoreñas, incluso a la gente que no está cotizando, incluso a la gente que nunca va a tener pensión. En el año 2025 vamos a deber 24.000 millones de dólares en tema por el pago de las pensiones. Sí. Entonces, ese es el primer engaño. Y el segundo engaño es que las AFPs eran mejores administradoras y nos iban a dar más cobertura, más beneficios a los trabajadores. Eso también fue falso. Cuando se privatizó el sistema, la cobertura rondaba el 21%, ahora ronda el 24%. Es decir, no ha habido avance en la cobertura. Y segundo, las condiciones de los trabajadores y trabajadoras se han deteriorado, porque se pagan más cotización. Cuando era el sistema de reparto, cuando el ISS e INPEP cobraban, se pagaba entre 1 y 4,5% el trabajador y la trabajadora. Cuando se privatizaron las pensiones, ahora se paga 6,25%, eso es nuestro aporte. Cuando las pensiones las administraba el ISS y el INPEP, se trabajaban hombres hasta 55 años, mujeres hasta 50 años. Ahora, a partir de la privatización, aumentó la edad de retiro a 55 años las mujeres y 60 años los hombres. Es decir, estamos pagando más y recibimos menos pensión, porque el promedio de la pensión con el sistema de reparto era entre 70 y 80%. ¿Ah? Solo fue privatizando y el promedio se reduce entre 35 y 40. Es decir, estamos pagando más cotización, trabajando más años para recibir menos pensión. A raíz de eso, Carlos, viene entonces la idea, que creo que es el debate fundamental que está proponiendo las asociaciones, en este caso ASGOJU, para el debate político, para el debate público, se debe de configurar un sistema de pensiones público y a raíz de esto, Carlos, me gustaría que nos brindes de manera muy puntual cuáles son las razones de por qué tener un sistema de pensiones de carácter público y no intervengan, como menciona la campaña, las AFP, es decir, que el sector privado no tenga participación en esto. Y es que para nosotros, en ese contexto, el problema lo constituyen las AFPs. ¿Sí? Es decir, fue una privatización amañada que ha deteriorado las condiciones de retiro de los trabajadores y trabajadoras, ha aumentado la cotización, genera una deuda a la nación que es casi impagable,
Estamos hablando de 5 veces el presupuesto general de la nación, la deuda que vamos a contraer con las pensiones. Entonces, en ese sentido, si ese es el problema y si los supuestos en los que se basó la privatización son falsos, entonces no hay razón para seguirla sosteniendo. Y nosotros planteamos una cosa concreta. Primero, AFP van fuera. Okay. Y segundo, hay que diseñar una estrategia de salida, porque no se trata aquí de generar caos. Entonces, por eso planteamos que debería en este periodo aprobarse una propuesta que en el corto plazo, digamos entre 1 o 3 años, pueda permitir que las AFP salgan. Y para eso nosotros creemos que la propuesta de reforma que tiene mejores características es la de los sindicatos. Ahora bien, Carlos, si llevamos el seguimiento a los acontecimientos más recientes, se ha presentado el secretario técnico de la Presidencia y también ha estado el ministro de Hacienda ante los diputados de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa y les han presentado un comparativo de las propuestas, tanto la gubernamental como la del sector privado. ¿Cómo entraría esta dinámica de lo que ustedes proponen ante esta situación? Porque pareciera ser que el acuerdo se va a pactar o el acuerdo se va a llevar entre grupos muy reducidos ante las propuestas del gobierno y las AFP que están teniendo más puntos en común que disidencias o que diferencias. ¿Cómo vemos esto, Carlos? Es que nuestra iniciativa surge por ese contexto, sí, en el que, bueno, las AFP con la propuesta ISP y luego ICP y luego con la propuesta de los partidos de derecha, ellos están poniendo sus cartas sobre la mesa, es mantener el sistema y que si alguien tiene que pagar por los problemas que está generando el actual modelo de pensiones privado, que sean los trabajadores más y ellos se sacrifican un poquito. El gobierno lo que está planteando obedece más a la necesidad de salir del impago, sí, que ya viene en el 9 de octubre, que a una reforma que resuelve el problema de las pensiones. Entonces, por eso nosotros no consideramos ninguna de las dos iniciativas viables en este tema. Nosotros planteamos que la única solución es que las AFP salgan. Y por eso es que, como la correlación en la Asamblea no beneficia a nuestra propuesta, nosotros buscamos correlación en la calle. El día de ayer realizamos un primer plantón frente a una de las AFPs con el objeto que la población se continúe informando y de esta manera obligar a que la Asamblea Legislativa mejore la condición de la propuesta de reforma que están haciendo, porque actualmente no obedece o no beneficia a la población salvadoreña. Los puntos en debate que se han manejado en la Asamblea Legislativa y entre las partes involucradas, me refiero al gobierno y a la propuesta del sector empresarial, es el tema del porcentaje de la cotización. Se habla que un punto de encuentro es un 15%, pero el debate es la distribución de ese 15% y también el rol que tendría el gobierno, según la propuesta del Ministerio de Hacienda, es que se daría un 5% de los ingresos para un fondo colectivo. Pero insisto esta idea, Carlos, se mantiene la discusión sobre el tema de porcentajes de cotización nada más. La participación del sector privado se va a mantener ahí porque también lo que se busca es garantizar sostenibilidad en el tiempo para evitarse los ciclos de los impagos, pero no necesariamente se está pensando en función del trabajador, de la trabajadora o del futuro pensionado. ¿Cómo a lectura de ustedes se ve más riesgo a pesar de que lleguen a un acuerdo según lo que se está discutiendo, pero esto no necesariamente va a minimizar el impacto o se puede adelantar un poco el riesgo a algunos años, pero la situación se va a volver tensa o se va a volver con conflictos en poco tiempo? Fíjate que en ese sentido, hace un par de semanas estuvo el gurú de las pensiones en Latinoamérica, Carmelo Mesa Lagos, y él planteaba una advertencia al Estado salvadoreño, llámese gobierno, asamblea, Corte Suprema de Justicia. En el sentido, él decía, ya El Salvador se equivocó 2 veces. Yo creo que el contexto no le va a permitir que se equivoque una tercera vez.
Entonces, yo les sugiero que mediten la reforma que van a hacer de manera que esto les ayude a resolver el problema de las pensiones y de impago en la que están cayendo por las finanzas del Estado. Porque él planteaba, miren, cuando se planteó la privatización de las pensiones en el año 96, se planteó que se hiciera una reforma fiscal que cargara con los costos de la reforma. Es decir, y esta reforma fiscal debería ir orientada a que la gente que más tiene pague más, porque esta deuda se vio venir en ese momento y no se quiso asumir. Y ahora se plantea como que es irresponsabilidad del gobierno. Entonces, él nos está previniendo, dice, vean los datos y de acuerdo a los datos tomen las decisiones. Porque él en ese momento veía cómo el debate estaba equivocado. Es decir, hacer un debate en el que las AFPs financian una campaña millonaria diciendo que el gobierno va a robarse el pisto, y el gobierno no ha tenido la capacidad de poner sobre la mesa estos datos y denunciar que son las AFPs la causa del problema, entonces ahí estamos en una situación en la que vamos rumbo al colapso, al colapso. Tenemos que hacer una pausa, Carlos, pero al regresar me gustaría que hablemos un poco más de las estrategias de la campaña No Más AFPs, y tú mencionabas el tema de la correlación en la calle. ¿Cómo ves vos también la expresión ciudadana que se pueda movilizar para ejercer presión a los políticos en este país? Permítanos una pausa, volvemos en minutos. Gracias por continuar junto a nosotros. Seguimos platicando con Carlos Flores, representante de la Alianza por la Gobernabilidad y la Justicia. Hablamos de la campaña No Más AFP. Comentabas en el bloque anterior, Carlos, que es importante, si no hay correlación en la Asamblea Legislativa, hay que buscar una correlación en la calle. ¿Cómo se puede lograr esto para generar presión en los espacios políticos y que las propuestas y la idea que ustedes sostienen sea parte de la discusión? Porque uno de los aspectos también que se ha debatido, aquí tuvimos la oportunidad de hablar con Carmelo Mesa Lago y él insistía, no hay un espacio abierto para la discusión, para el diálogo, en donde existan expresiones técnicas, académicas, intelectuales, pero también sociales, para debatir este tema que tiene implicaciones para el colectivo. O sea, tiene una implicación no solo para la economía nacional, también tiene implicaciones para sus habitantes, para los futuros pensionados y a los que ya se encuentran pensionados en este momento. En ese sentido, Carlos, ¿cómo lograr esa activación ciudadana, esa correlación de la calle? Nosotros vemos ejemplos de Chile en donde la gente se moviliza y expresa cosas, pero en El Salvador, ¿cómo se puede lograr? Bueno, nosotros estamos invitando a la población. De hecho, ayer fue una primera acción donde el objetivo es que la gente se sume. El problema aquí es que los pensionados son pocos. Los que cotizamos somos pocos. Y de esos pocos, los que logran pensionarse son una minoría. De acuerdo a datos de este mismo señor Mesa Lagos, en El Salvador solo entre el 20 y 30% de la gente logra pensionarse, porque la mayoría no cumple con los requisitos para ese tema, porque trabajan menos de los 35 años. Es decir, aquí tener un trabajo permanente que te permita cotizar entonces la gente que se pensiona es un segmento que no está interesado en movilizarse. Entonces, en ese sentido, queremos tocar a más gente, a jóvenes que están viéndose afectados por este tema de las pensiones, no porque no cotizan, sino porque el presupuesto del Estado, que sirve para hacer programas sociales, para trabajar contra la violencia, se está viendo afectado por el pago a las pensiones. Es decir, esa es la decisión. Aquí los únicos que están ganando son las AFPs. El resto de la población salvadoreña sigue perdiendo. Porque este año tenemos que pagar cerca de $500 millones para pagarle a las pensiones a los jubilados. 500 millones. El otro año va a subir. Casi vamos a llegar a $700 millones del presupuesto público. Esto
representa un poco más, cerca del 15% del presupuesto nacional que estamos dedicando a pagar pensiones. ¿Para qué? Y única y exclusivamente para que estas dos empresas se lucren con las ganancias que obtienen de administrar estos fondos y con los manejos que hacen de los recursos. Es decir, las pensiones administradas por las AFPs nos están saliendo caras a los salvadoreños. Y por eso es necesario que la gente se movilice. Por eso queremos llegar a otros sectores que no son los cotizantes. Porque aquí estamos perdiendo todas y todos. Carlos, ¿cómo ves tú el posicionamiento que ha ofrecido el presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, en el cual ha mencionado que se va a configurar una comisión ad hoc para ver este tema? Se mencionaba de que esta lógica de la comisión es agilizar el proceso de negociación, que en pocas semanas se llegue a un acuerdo definitivo. ¿Cómo ves este punto? Bueno, hasta ahorita el presidente no ha jugado un rol que sea determinante. Él está poniéndose en una posición neutral, una posición que no existe. Aquí debemos tener claro que si la posición de Arena no se ablanda, y logramos hacer esta reforma que nos permita, uno, salir de la amenaza del impago, pero también dar una alternativa viable a trabajadores y trabajadoras, entonces vamos a pagarla todos. Y esta comisión ad hoc no es el espacio. Lo que necesitamos es una discusión franca, donde se dejen las AFPs de estar manipulando la opinión pública. Porque aquí no es un tema de que los diputados quieran o no quieran. Si las AFPs mueven la ficha le llega, el movimiento le llega a Arena y ellos dicen lo que van a hacer. Porque hasta ahorita es Arena la que está opuesta a que haya cualquier reforma que beneficie a la gente. Porque ellos están empecinados en dos cosas. Uno, en mantener los beneficios a las AFP, y dos, generar la quiebra del Estado. Por eso se oponen a todo, incluyendo a la reforma de pensiones. Ahora, me gustaría tener tu posición sobre esto. Hemos hablado de la postura que la propuesta de la campaña es una postura crítica tanto al rol que ha tenido Arena como el gobierno, pero me gustaría preguntarte sobre el FMLN en particular. ¿Cuál es tu posición al respecto? Porque a veces cuando se ve la movilización y expresiones organizadas, de manera muy ligera se puede decir, no, son expresiones que se activan del FMLN, pero creo que hay que ir más allá de esto. ¿Y cuál es tu postura respecto al posicionamiento muy concreto que el FMLN ha tenido en el tema de pensiones? Yo creo que ha sido insuficiente. Aquí, bueno, primero la postura antes de la del frente ha sido la del gobierno, la del Ministerio de Hacienda. Ellos estuvieron calentando este tema casi 1 año y medio, calentándolo para salir con una propuesta insuficiente. Y entonces eso evitó que la discusión pública avanzara. Entonces, ahora que la situación es crítica, todos nos piden que esperemos, que ya se va a resolver, que ya la negociación está en rumbo. Y nosotros creemos que eso no es correcto. Ni el gobierno ha tenido una buena actuación, por lo que tampoco ha habido espacio para que el FMLN tenga una buena actuación. Entonces, es necesario que asumamos un rol más crítico y que abordemos este problema desde la raíz. Y la raíz se llama privatización. Carlos, tú me has mencionado que hay que moverse esta campaña con otras expresiones no tradicionales, llegar a las personas jóvenes, llegar a aquellas personas que eventualmente podrían convertirse en cotizantes, pero ¿qué otros socios, qué otros aliados pueden participar en esta campaña? Pienso en expresiones más comunitarias, pienso por ejemplo en algunos medios de comunicación, pienso por ejemplo también en sectores académicos, pero ¿cómo se puede ir construyendo alrededor de esto una propuesta, un posicionamiento y mensaje a la ciudadanía de que este tema, esta discusión no se debe tomar a la ligera, ni tampoco es una decisión eminentemente técnica, sino que pasa por procesos sociales, políticos y hasta también de noción de país, de nación que tenemos sobre el tema de las pensiones? Sí, es que justamente nuestro planteamiento es llegar a la comunidad, porque pareciera que no tiene que ver las pensiones con la comunidad, pero claro que sí, porque estamos hablando de que toda la gente está pagando impuestos para asumir la deuda de pensiones, y toda la gente
está enfrentando reducción de beneficios que da el Estado porque se están orientando a pagar las pensiones. Es que ese es el tema y por eso es que nosotros queremos llegar a la gente que perdió su subsidio al gas, que perdió el subsidio a la electricidad, que enfrenta la reducción del subsidio al agua, el problema que enfrentan los trabajadores del Ministerio de Educación con la amenaza que hay de que se reduzca el escalafón para precisamente enfrentar la deuda. Es decir, estamos en una situación donde necesitamos unirnos frente a la privatización de las pensiones, que hoy por hoy nos está generando un problema tal que amenaza incluso la sana convivencia de los salvadoreños y salvadoreñas. Hay un aspecto, Carlos, que también hay que tener en cuenta. Posicionemos el siguiente escenario. Se aprueba una reforma bajo los términos que se han venido manejando en los últimos días de la agenda más institucional, pero esto puede dar pauta a una serie de medidas que ahí aparece el término ajuste fiscal, puede dar pauta a unas medidas que no necesariamente van a ser de beneficio generalizado. Uno de los puntos que se habla es el tema de aumentar 2% al IVA o el tema de quitar ciertos subsidios o ciertas compensaciones. Ahí hay un tema que también genera un debate. ¿Qué mensaje le mandaría a la sociedad de que se tome una decisión manteniendo el esquema privatizado de las AFP o de participación privada y eso también de fortaleza para hacer un cambio, medidas de ajuste fiscal, que se puede decir que hay que sacrificarnos el cinturón ante un escenario que podemos enfrentar económicamente? ¿Cómo se puede conectar estos puntos? Es que está estrechamente ligado. Es decir, porque, bueno, tenemos una ley de responsabilidad fiscal que te obliga a reducir los gastos del Estado principalmente, porque tenemos que enfrentar un déficit que nos está generando crisis en la sociedad. Pero lo que nosotros observamos es que esta crisis está generada por dos causas fundamentales. Uno es que lo que se plantea únicamente es reducir el gasto social. Sí. Entonces, para que del gasto social paguemos las pensiones. Pero nadie está hablando de los 700 millones de dólares que hoy se pagan a las empresas como subsidios. Es decir, si hablamos de reducir el gasto fiscal, entonces reduzcamos subsidios de manera general. Porque ¿qué tal si ajustamos el IVA para que ya no se devuelva el IVA a los exportadores? Reformamos la ley de turismo, reformamos la ley de servicios internacionales, la ley de zona franca, porque en esos marcos normativos estamos gastando 700 millones de dólares. Y hay que decir que el ICEFI recientemente sacó un estudio donde dice que no se ha comprobado, es decir, que estamos pagando una gran cantidad de plata y no se ha comprobado que eso sirva, porque ninguna empresa ni ninguna de las instituciones ha hecho una evaluación del impacto de estas erogaciones del Estado. Entonces nosotros estamos todavía preparando una segunda fase de la campaña fuera de AFP que sería orientada a promover reformas en estos marcos normativos. De manera que esta crisis que ahora enfrenta el Estado, principalmente el gobierno, sea asumida por la sociedad en su conjunto, no solo por la gente pobre. Y de manera que estas decisiones que son difíciles, sacar a las AFP del juego y sacar los beneficios de las empresas, también las tomemos como sociedad. Ese es como nuestro análisis en este tema. Perfecto, Carlos. Gracias por habernos acompañado. Le vamos a llevar seguimiento a este tema y seguro nos volveremos a encontrar para que nos comentes más de esta campaña No Más AFP. Gracias por habernos acompañado, Carlos. Gracias, Carlos, por la oportunidad y gracias, amigos y amigas. Gracias por habernos acompañado, Carlos. Permítanos una pausa. Volvemos en minutos.